Buenas tardes, bienvenida o bienvenido a este vídeo donde vamos a repasar el resultado de los 9.277 enfermeros y enfermeras presentados al último examen EIR, el examen EIR 2019 que se realizó en enero del 2020. Saludos a todos y vamos a intentar daros información de referencia para vuestra preparación del EIR. En curso EIR Asturias nos referimos al examen con el año en el que se convoca, no con el año en el que se realiza. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque el propio Ministerio utiliza esta nomenclatura. Es decir, que el último examen EIR es el examen EIR 2019, aunque se realizó el 25 de enero de 2020. Ha sido un examen en el que ha cambiado el paradigma del EIR. Y así ha sido un examen con menos preguntas que los exámenes EIR anteriores, y se ha reducido el número de preguntas a 175, más 10 preguntas de reserva. Todos los datos que vamos a explicarte aquí están sacadas de las listas provisionales de resultados publicadas por el Ministerio de Sanidad el día 18 de febrero y disponibles en la página web del Ministerio en el apartado de listados publicados de aspirantes, resultados provisionales. Y esto es una captura de la primera página de los resultados del EIR y vamos a intentar explicarte las distintas partes que aparecen en estos resultados y luego presentarte los resultados globales de todos los presentados. Así hay una parte de filiación, con el apellido, el nombre, los últimos dígitos del DNI, luego un apartado de nacionalidad donde se explica si es médico, si es enfermero extranjero en la situación administrativa en España, y luego los resultados del ejercicio del examen, las válidas, las falladas, erróneas, las no contestadas, la valoración particular de examen, que se calcula con el número de válidas por 3 menos el número de erróneas, la puntuación de examen, que deriva de multiplicar la valoración particular por un factor que se llama factor examen, que luego explicaremos, y luego, por otra parte, la parte de los méritos académicos. Hay cuenta con un baremo en una escala de 5 a 10, incluso esto podría ser teóricamente hasta un 11 con la tesis doctoral cum laude, más un 10 de carrera, y eso se multiplica por un factor baremo para generar la puntuación final de baremo. Con la puntuación final de examen y la puntuación final de baremo sumadas tenemos la puntuación total, y ordenados las puntuaciones totales de todos, desde la persona que tiene mayor puntuación total a la que tiene menos, tenemos el número de orden. No todo el mundo figura en el apartado de número de orden con un número de orden. Aquí veis personas no presentadas, o sea, admitidos que podían haber hecho el examen pero no lo hicieron, y luego también figuran personas eliminadas, es decir, personas que no han alcanzado lo que se denomina nota de corte y que luego explicaremos. En la última columna corresponde al turno de discapacidad. En las páginas web vas a encontrar, y en la prensa, información sobre el número 1 del EIR, los 10 primeros, los 100 primeros, pero esto tenemos que preguntarnos, ¿este grupo define el comportamiento de toda la población EIR? No, así que vamos a intentar dar información sobre toda esta gente que parece que esto pues no aparece en ningún sitio. Así que vamos a partir primero de los datos que figuran en la lista del Ministerio y vamos a analizar todos estos datos, específicamente los resultados de examen medidos en preguntas netas, los resultados del expediente académico y luego los números de orden. ¿Cómo se puntúa el examen EIR? El 10% de la puntuación máxima teórica, esto deriva del baremo, y el 90% restante del examen, así que lo importante es tu examen. ¿Cómo se calcula la puntuación total de cada uno de los aspirantes con los que al final se van a ordenar a todos ellos y darles números de orden? Pues por una parte está el examen, que es lo más importante, y se calcula así. Número de acertadas, que en el Ministerio llaman válidas, por 3 menos número de erróneas, es decir, que por cada 3 erróneas te quitas el equivalente de una acertada, de una válida, y eso nos va a dar la valoración particular del examen. Luego eso se va a multiplicar por un factor que se llama factor examen y que se genera dividiendo entre 90 entre la media de las 10 mejores valoraciones particulares de examen de esa convocatoria. Con eso tenemos ya el apartado del examen, la puntuación final de examen. Pasamos al otro lado, a la parte de baremo. Aquí tenemos el baremo de cada aspirante
multiplicado por un factor baremo que se genera dividiendo 10 entre la media de los 10 mejores baremos de la convocatoria que han superado la nota de corte. Y con eso vamos a tener la puntuación final de baremo. Con esta matemática, el Ministerio consigue poder sumar dos valores que tienen una dimensión distinta, el resultado del examen y el baremo académico, y eso se suma generando una puntuación total donde el número 1 pues, puede tener en torno a 100 puntos, o sea, es una escala que teóricamente va hasta 100, aunque es posible que el número 1 pueda incluso superar el 100, sobre todo si pertenece al grupo de los 10 mejores baremos, además de estar entre los 10 mejores exámenes. Y ordenando la puntuación total de todos los aspirantes, lo que se genera es una lista de números de orden del primero hasta el último, excluyendo, y el Ministerio para en la zona de la nota de corte. O sea, cuando un aspirante no alcanza el 35% de la media de los 10 mejores exámenes de la convocatoria, pues entonces aparece en los listados como eliminado. En análisis que vamos nosotros a exponer, vamos a continuar dando el número de orden hasta el último de los presentados. Es decir, que no vamos a eliminar de los resultados a ese aproximadamente tercio de la población que no ha alcanzado la nota de corte. Vamos a incluir a todos y para esos vamos a darles números de orden a esas personas que aparecen como eliminados utilizando el criterio del Ministerio, pero no deteniéndonos en la zona de la nota de corte. Es decir, ordenando a todos desde mayor puntuación total hasta la persona que tiene menor puntuación total de todos los presentados. Alguna nomenclatura. No todos los inscritos en el examen son admitidos por el Ministerio. Solo pueden realizar el examen los admitidos, pero no todos los admitidos que pueden hacer el examen finalmente se presentan. Y en torno a casi más de un 20% de los admitidos finalmente no realizan el examen EIR. No todos los presentados superan la nota de corte, aproximadamente en torno a un 30 y pico por ciento en esta última convocatoria no han superado la nota de corte. Solo los que obtienen número de orden pueden escoger. Y no todos los que tienen número de orden pueden escoger, porque el número de plazas convocadas de EIR son menor que el número de personas que sobrepasan la nota de corte. Pero aún hablando del número de orden de los primeros, no todo el mundo esto escoge, algunos renuncian a su derecho de escoger y finalmente solo parte de ellos escogen una plaza de EIR. Bueno, esto es en esta captura, puedes hacer, como es un vídeo, una pausa y tendrías los resultados de todo el EIR del último año antes de la nota de corte, es decir, considerando a los 9.277 presentados, divididos por su nacionalidad, su baremo y combinando baremo y nacionalidad. En los baremos los vamos a dividir en 4 tramos aprobados entre 5 y 6,99, notables de 7 a 7,99, notables altos de 8 a 8,99 y el pequeño grupo de sobresalientes que solo son 83 de los 9.277 presentados. Esto en cuanto a demografía. Luego tenéis información sobre la mediana de número de orden de cada uno de los segmentos y de todos los presentados, la mediana de baremo y la mediana de preguntas netas. ¿Qué son las preguntas netas? Pues es las acertadas menos un tercio de las falladas. En el Ministerio no utilizan preguntas netas, utilizan valoración particular de examen para no utilizar decimales. Pero en general, en la preparación del EIR, el concepto que se utiliza por ser mucho más intuitivo es el de preguntas netas. La mediana de preguntas netas de la población es 46,33. ¿Qué significa que la mediana sea 46,33? Que si ordenas de mayor a menor las puntuaciones netas de todos los presentados, la persona que está en el medio tiene 46,33. Y lo mismo con las otras variables. La mediana de baremo 7,67 y la mediana de número de orden pues es justo la mitad de los presentados, es decir, 4.639. Vale. En este otro color tienes los resultados excluyendo a los eliminados por la nota de corte. Presentados. ¿Es la población EIR de este año igual que a la de otros años? No, cada año cambia. Y así el número de presentados, 9.277, aunque podían haberse presentado 11.281. Como ves, entre el color azul y el gris hay siempre un gap de personas que pudiendo hacer el examen finalmente no lo realizan. Es decir, que en el último examen el 77% de los admitidos realizaron el examen
y el 22% decidieron no presentarse, no realizar el examen. Si hablamos solo de los que realizan el examen, 9.277 es un número relativamente más pequeño que los que vemos desde el año 2010. Solo el año 2009, en esta serie temporal, pues tiene menor número de presentados. Y el mayor número de presentados al examen EIR se alcanza en el año 2012. A mayor número de presentados, más difícil es todo, sobre todo si el número de plazas no acompaña ese crecimiento de la población EIR. ¿Cuántas personas os habéis presentado a la EIR? Pues más de 9.000, que son un montón de personas, y pues todos, o muchos de ellos, enfermeras y enfermeros muy capacitados. ¿Cuál es la mediana de número de orden según la nacionalidad? En granate está las medianas de extranjeros de los últimos 11 años y en verde las medianas de los españoles. En este último examen, la mediana de número de orden de los españoles 4.628 y de los extranjeros 5.610. Es decir, que la mediana de los españoles es más baja, que significa mejor número de orden que la de los extranjeros. ¿Cuántas plazas se han convocado este año? Pues bueno, este año la buena noticia del examen EIR es que el número de plazas ha sido máximo en toda la historia de este examen, 1.463 plazas, récord histórico en toda la serie temporal anterior, un crecimiento muy importante en tan solo un año. Si comparamos el número de presentados con el número de plazas, nos encontramos que en este año el número de presentados ha bajado y en cambio el número de plazas ha subido. Es una buena noticia y eso hace que a priori parezca un examen que más adecuado para presentarte que este otro año, donde el número de presentados será muy grande y el número de plazas más pequeña. Esto es en términos relativos, porque desde luego conseguir los números de orden necesarios para la última plaza en el EIR es muy complicado. ¿Qué porcentaje de los presentados han podido obtener plaza? Ya vemos que el ratio del año 2012 es considerablemente peor que el ratio de este año, donde aproximadamente el 15,8%, no llega al 16%, de los presentados finalmente podrán tener una plaza EIR. ¿Cuál es el número de orden donde se agotó la elección de plaza? Pues bueno, aquí falta el 2019. ¿Por qué? Porque en el momento de grabar este vídeo todavía no ha habido actos de elección de plaza, que serán a finales de abril. Así que el último dato que tenemos es de la elección de plaza del EIR anterior y en el EIR 2018 la última persona que cogió plaza por el turno general, es decir, no considerando el turno de discapacidad, es un 1.498. Y así el agotamiento en el año pasado, año 2018, que está en color naranja, en las distintas especialidades de enfermería, es, salvo en matrona, en enfermería obstétrico-ginecológica, más alto que el agotamiento en el año anterior, que está en color azul. El EIR 2017 está en color azul y el EIR el último año del que tenemos datos, que son EIR 2018, está en color naranja. Así, la última plaza corresponde a una plaza de EIR de Enfermería de Salud Mental. La segmentación de los presentados según la nacionalidad nos demuestra que la proporción de españoles y extranjeros en este examen pues va cambiando, que el número de españoles que habéis realizado el examen, 9.180 enfermeras y enfermeros españoles y solo 97 extranjeros. O sea que mayoritariamente, prácticamente el 99% de los presentados al examen EIR son enfermeras y enfermeros españoles. ¿Cuál es el expediente académico? Pues bueno, esto ha mutado también este año y la medida del expediente académico, que antes estaba en una base 5, era realmente de 1 a 4 más la tesis doctoral, el máximo sería un punto más. Esto ahora se ha cambiado a base 10. La mal llamada base de 1 a 10, porque no es posible que nadie se presente a EIR con un baremo de menos de 5, así que realmente la escala está entre 5 y 10. Y si le sumamos la tesis doctoral cum laude, podría llegar hasta un máximo teórico, aunque no real, de 11. ¿Cuál es la mediana de baremo de las personas que se presentan a EIR? Pues bueno, aquí tenemos una serie temporal desde el año 2009 y hemos convertido los datos de los años anteriores que estaban en base 4 a base 10 y así vemos que en los 3 últimos años la mediana del baremo de las personas que habéis realizado el examen EIR es de 7,7. ¿Cuál es el grupo mayoritario, por lo tanto, entre los que se examinan del EIR?
Pues es de notable. Si vemos el año anterior, el año 2018, nos encontramos que la suma de los notables de 7 y notables de 8 nos da prácticamente un 80%. Si este año sumamos notables de 7 con notables de 8, tenemos un 70%. Pero es que este año ha ocurrido algo raro. Ha aumentado el número de aprobados. Y nos podemos preguntar, ¿y ese aumento es real? No. Se ha debido a un problema en la baremación de los expedientes, de forma que todas las personas que por ser a lo mejor graduados o diplomados hace años no tenían su expediente en base 10, pues les han dado un expediente de 5, que es el mínimo con el que te puedes presentar a la convocatoria. Y eso ha inflado esto de forma artificial el número de aprobados y ha hecho disminuir el grupo de notables de 7 respecto a lo que esperábamos del comportamiento del año anterior. En el EIR de hace 2 años, 2018, fíjate que el grupo mayoritario es el de expedientes de 7, más de la mitad, y solo el 20% tiene expediente de aprobados. Si lo comparamos con este último EIR, crece el grupo de aprobados prácticamente un 9% y decrece prácticamente un 10% el grupo de notables de 7. Pensamos que personas de estos otros dos grupos, pero que acabaron la carrera hace muchos años, no tenían su expediente en base 10 y han sido calificados por el Ministerio como si tuviesen un 5, aunque realmente no era así. Así que el 70% de los presentados al último examen EIR tienen baremo de notable, entre el tramo de 7 a 8,99. Fijaros cómo si segmentamos en 4 tramos, vemos que el porcentaje de sobresalientes es muy pequeño, no llega al 1%. El porcentaje más o el grupo que domina el EIR es el de notables de entre 7 y 7,99, seguido del de notables de 8 a 8,99, y este año, en color amarillo, ha experimentado un crecimiento mayor de lo que esperábamos comparado con los resultados de los 2 años anteriores pasados a escala de baremo entre 5 y 10, y pensamos que eso se debe a un aumento muy importante de personas calificadas anormalmente con un 5 en esta convocatoria. Esto se ve aquí perfectamente. ¿Cuál es la mediana de los presentados con expediente de sobresaliente? 9,11. ¿Cuál es la mediana de los presentados con notable alto? 8,28. De los presentados con notable de 7, 7,65. Pero si miramos la mediana de los que están dentro del grupo de aprobados, nos encontramos que es 5. ¿Por qué? Porque hay una cantidad inusual de 5 en los expedientes académicos de los resultados de EIR de esta convocatoria, y no son comparables a lo que esperábamos por la conversión matemática de la historia anterior de EIR a esta escala nueva de medida de 5 a 10. Así que bueno, esto, en la inmensa mayoría de las enfermeras y enfermeros que se presentan al EIR tenéis baremo de notable, y esto hace que el examen pues sea muy competitivo y muy exigente. La consecuencia de todo esto es que el EIR no es para torearlo, no es una vaquilla, esto es un toro bravo, y cada vez hay más personas que se vuelcan en prepararlo esto con la máxima intensidad, lo que dificulta conseguir los mejores números de orden. En cuanto al resultado del examen medido en preguntas netas, ha cambiado el paradigma. Este año el número de preguntas del examen se ha reducido en 50, esto de 225 a 175, y en los dos casos más 10 preguntas de reserva, que se utilizan para sustituir aquellas que la comisión calificadora anula en la plantilla definitiva. ¿Qué está pasando con los resultados? Pues fijaros los resultados, y aquí para poder comparar, lo mismo que hemos hecho al hablar del baremo, que hemos convertido los baremos anteriores en escala de 5 a 10 para poder compararlos con lo de este año, vamos a hacer con los resultados de examen. Es decir, que los resultados que vamos a presentar aquí están convertidos, los exámenes de 200 o de 225 preguntas, como si fuesen de 175, para poder comparar con el último examen EIR, que es de 175 preguntas. La mediana de netas del último examen EIR es 46,3, es decir, el examen ha sido difícil. Esto en la misma línea que el examen EIR anterior, y nada que ver
con los dos años anteriores. 2016-2017 fueron fáciles, 2018-2019 han sido muy complicados. Pues bueno, como veis, la evolución de esa mediana hace que el EIR sea difícilmente predecible y hemos tenido EIRes difíciles, EIRes fáciles, EIRes regulares, de grado de dificultad, y es imposible predecir cuál es el grado de dificultad del próximo examen EIR. Si comparamos las puntuaciones netas de españoles y extranjeros presentados al EIR, vemos que la puntuación mediana de los españoles es ligeramente superior a la mediana de los presentados extranjeros. Eso hace que los números de orden sean también mejores para el subconjunto de españoles que para el pequeño subconjunto de extranjeros que se presentan al examen. Respecto al valor de las netas, depende del año en el que lo miremos. Así, si hablamos de preguntas netas en el último examen EIR, en el EIR 2019, con dificultad alta, con una mediana de 46, las netas serán muy valiosas porque había una escasez de netas porque la dificultad del examen era alta. En cambio, esas netas no se pueden cambiar por buenos números de orden en el examen del 2017, porque aquí esta dificultad teóricamente más baja, porque las puntuaciones son más altas, hace que la mediana esté en 81 puntos. Siempre nos estamos refiriendo a medianas en escala de 175 para poder comparar. Es decir, que en la mediana, en tan solo 3 años, tenemos un gap en el comportamiento del examinador y en la dificultad del examen de 35 netas en la mediana, lo cual es una barbaridad. Es decir, recordar que a la hora de escoger la plaza, de conseguir tu sueño, las plazas se escogen por número de orden y que las netas son como peras y manzanas que no se pueden comparar. Hay que separarlas. No se puede hacer las netas de un año, usarlas para cambiarlos por números de orden en otros años. Así que cada examen tiene sus propias netas y valen para calcular números de orden en ese examen. Vamos a hablar un poco de cuál ha sido el efecto conseguido por el Ministerio con la reducción del número de preguntas del examen. Fijaros, esta es la distribución de los EIRes 2015, 2016, 2017. Acordaros que nos nombramos el EIR con el año de convocatoria, no con el año en el que se realiza, que siempre se realiza un año, en el año siguiente a la convocatoria. Esos años, esta es la forma de la distribución de preguntas netas en grupos de 10 netas, o sea, desde 0 netas hasta 10, 20, 30, así hasta el límite de 179, 67, 180 netas, donde encontramos las puntuaciones más altas en estos exámenes. Si vemos lo que ocurrió hace 2 años en el EIR 2018, resulta que la distribución se fue para atrás y, como aquí no se puede ir más para atrás, pues la ola subió. Y esto es un examen muy difícil, el EIR 2018, pero con 225 preguntas. ¿Qué ha ocurrido con el examen de este año? Pues se han juntado el hambre con las ganas de comer. Por una parte, el examen ha sido muy difícil y por otra parte, había menor número de preguntas. Así que es imposible conseguir un 180 con 175 preguntas. La distribución se ha ido para atrás y tenemos en naranja el último examen EIR. Un examen donde la gente está súper agrupada y en las zonas de máxima densidad de la distribución podemos encontrar en cada grupo de 10 netas aproximadamente más de 1.650 personas. Eso significaría que en una neta habría 165 personas, muy juntas. Vamos a ver un poco la historia animada de los últimos exámenes EIR. Vamos a hablar de los últimos 5 años, pero ahora vamos a convertir los años anteriores al último, es decir, 2018, 17, 16 y 15, los vamos a convertir al paradigma de 175 para poder comparar la distribución de este EIR, el EIR 2019, con los anteriores. Empezamos con el EIR 2015, más centrada. 2016 hemos transformado matemáticamente esas puntuaciones en 225 a la escala de 175. Cuando se desplaza, en este caso, hacia la derecha, significa que el examen es más fácil. 2017, menor número de presentados, la gráfica es menos alta. 2018 se va muy para atrás porque es un examen mucho más complicado. Y 2019, la dificultad es relativamente parecida a la del año anterior y hay menos presentados, con lo cual la altura de la zona máxima de la distribución ha caído.
Aquí vemos los últimos 5 años, todos en versión 175. Si hablamos e intentamos evitar el efecto de distinto tamaño de la población de cada año y hablamos solo de porcentajes en cada tramo y de porcentajes acumulados, aquí vemos esto, qué porcentaje de la población, aquí está porcentaje, y obtiene un determinado número de netas. Este es EIR 2009, 2010. Cuando el examen está desplazado hacia la derecha es un examen más fácil, cuando está hacia la izquierda es un examen más difícil, o sea, 2010 es más difícil que 2009, 2011, 2012, más fáciles que el del 2010, 2013 mucho más avanza hacia aquí, mucho más sencillo, es decir, que las puntuaciones eran más altas en esos exámenes, 2014 parecido a 2013, 2015 también en otra zona de dificultad completamente distinta, 2016 el examen con puntuaciones más altas, 2017 muy parecido a 2016, pero un poquito por detrás en la zona de puntuaciones más bajas y un poquito más avanzado en la primera mitad de la distribución, una rotación alrededor de la mediana. O sea, relativamente parecidos los años 2016 y 2017. 2018, que es este rojo, se nos va completamente para atrás y 2019 se nos coloca también para atrás. Todos son exámenes antiguos convertidos a la escala de 175. Es decir, que aquí podemos ver que en la historia del EIR desde el 2009 hasta el 2019 podemos agrupar los exámenes como en dos grandes grupos. Exámenes que son más difíciles y exámenes que son más sencillos, y el Ministerio va moviendo entre esos rangos de un año a otro de una forma totalmente impredecible. Pues bueno, el último examen EIR de 175 preguntas, el EIR 2019, en la zona de máxima densidad de la distribución encontrábamos a 165 personas. El valor, o sea, el número de preguntas de personas que encontramos en cada pregunta neta puede variar, dependiendo de la convocatoria, entre 130 y 200 números de orden. Vamos a hablar ahora de la nota de corte. ¿Cómo se calcula la nota de corte en la actualidad? Con la media de los 10 mejores exámenes de esa convocatoria. Y a eso se le aplica un 35%. Y con eso se considera la nota de corte. Es decir, si una persona se presenta al examen y no supera esta nota de corte, no obtiene número de orden y figura en los listados como eliminado. Pues bueno, esta es la historia. Si hubiésemos hecho los exámenes anteriores con 175 preguntas y les hubiésemos aplicado a todos los años, que no ocurrió así, el mismo porcentaje para calcular la nota de corte, que es el 35% de los 10 mejores. Aquí veis que la nota de corte, considerando esta situación, que no se ha dado en el pasado, pero es aplicar el mismo concepto a el pasado, pues veis que la nota de corte más baja ha sido en los exámenes más difíciles, EIR 2018 y 2019. En este último examen la nota de corte era de 36,67 netas. Es decir, que si tenías 35 netas no obtenías número de orden en las listas del Ministerio. Bueno, fijaros. Para calcular la nota de corte, el Ministerio hace lo siguiente, saca estos datos, aquí vemos los datos de enfermería, la media de la evaluación particular de examen de los 10 mejores de esta convocatoria son 316. Si lo queremos convertir en preguntas netas, deberíamos dividirlo entre 3. Si dividimos 90 entre este valor, tenemos el factor examen. El factor examen se utiliza como multiplicador para convertir la puntuación, la evaluación particular de examen de cada examinado en puntos finales de examen. Aquí tenemos la media de los 10 mejores baremos de la convocatoria, que superaron la nota de corte, que en esta convocatoria ha sido 9,42. Y el factor baremo, que se calcula dividiendo 10 entre esta media de los 10 mejores exámenes de la convocatoria, y nos da un número que ronda el 1 y que multiplica a los expedientes académicos de todos los presentados para darles la puntuación final de baremo, y sumando puntuación final de examen más puntuación final de baremo tenemos los puntos totales, y ordenando los puntos totales tenemos los números de orden. Pues bueno, hablando de preguntas netas, la media de los 10 mejores de la convocatoria ha sido 105,63, ha sido un examen difícil.
y el 35% de ese valor es 36,67 netas, que es la zona de nota de corte. Si no alcanzas este valor, no obtienes número de orden. ¿A cuántas personas ha eliminado? Pues casi a un tercio de los presentados, un 32%. Y finalmente hablamos del número de orden, porque aunque durante la preparación uno está obsesionado con las netas, al final lo importante son los números de orden, que es lo que te permite escoger. Pues bueno, un examen EIR con menor presentados va a producir una mediana en la población más pequeña, o sea, un número de orden más bajo, por lo tanto, mejor. Así que la mediana de número de orden de toda la población, esto es el número más bajo si excluimos el valor del año 2009. Pues si comparamos las medianas de número de orden de españoles y extranjeros, vemos que la mediana de número de orden de los españoles es más bajo, por lo tanto superior, mejor que la de los enfermeros extranjeros. Si hablamos de las medianas de número de orden en tramos de expediente académico, nos encontramos que la mediana de los sobresalientes es de 1.416, la mediana de los notables de 8, 3.185, la mediana de los notables de 7, 4.721 y la mediana de los aprobados entre 5 y 6,99 de 6.139. Acordaros que en estas medianas y en estos números de orden estamos usando a toda la población, no nos detenemos en la nota de corte. Si hablamos solo de los españoles, son muy similares esas medianas a las que hemos dado en la diapositiva anterior en color azul, porque la mayor parte de los presentados a EIR son enfermeras y enfermeros españoles. Y respecto a las medianas para los enfermeras y enfermeros extranjeros, 2.730 para sobresalientes, 4.224 para notables de 8, 5.437 para notables de 7 y 7.182 para aprobados entre 5 y 6,99. Es decir, que en cada tramo de baremo los españoles tienen una mediana más baja que sus equivalentes extranjeros. Pero si miramos un poco la historia, vemos que las medianas de todos los segmentos tienden a mejorar desde este momento. ¿Por qué? Porque este es el examen al que más personas se han presentado y a menor número de personas, las medianas de todos los segmentos tienden a mejorar. Eso es una buena noticia. Aunque en el examen EIR lo importante es la dificultad de alcanzar esa cabeza de la distribución, esos primeros 1.400 el año anterior, y estamos estimando que este año pues quizás pueda llegar la última plaza en torno a un 2.000. No estás solo, nosotros estamos a tu lado y te damos información veraz sobre el examen que te sirva de referencia durante tu preparación. Mucho ánimo.